Entonces, recuerda que en la clase anterior hemos hablado del absolutismo, ¿no? Este tema de el rey tiene todo el poder. ¿Recuerdas a nuestro amigo el rey Sol diciendo el Estado soy yo? Ah, el Estado soy yo. Eso quiere decir que él tiene todos los poderes del Estado. Ahora, mientras la nobleza tenía gran poder, mientras la nobleza acumulaba un enorme poder, había una clase social que había surgido durante la Baja Edad Media, que era la burguesía, que tenía el poder económico, tenía dinero, pero no tenía poder político, no podía tomar decisiones. Entonces empieza un inicio de lucha entre ambos. Y para poder luchar contra una clase social, lo primero que debe ocurrir es tener una base ideológica, tener una base ideológica. En este contexto aparece la ilustración, aparece la ilustración, ¿de acuerdo? Tema del día de hoy. Muy bien, veamos. Ahí está. ¿Qué es la ilustración, profesor? Lo primero, definirlo. Es un movimiento intelectual y científico del siglo XVIII. Siglo XVIII. Profe, ¿qué años son el siglo XVIII? Porque yo siempre me confundo con eso de los siglos. Profe, ¿siglo XVIII será 1800? No. Siglo XVIII son los 1700. No te olvides, ¿ah? Siglo XVIII, los 1700. ¿Ya? Los 1700. Más o menos, acuérdate, siglo XVIII son los 1700. ¿Te acuerdas? 17, le sumo 1, 18. Por el siglo XIX, los 1800. Siglo XX, los 1900. ¿Te acuerdas? Tú estás en el siglo XXI, los 2000, ¿cierto? Los 2000. Entonces, eso debes tenerlo en cuenta. Siglo XVIII. Que dice que pretende ilustrar a la sociedad mediante la difusión de la técnica, las artes y el pensamiento. Es decir, considera que el conocimiento, que la razón, es lo que hará libre a la humanidad. ¿De acuerdo? Es lo que hará libre a la humanidad. Es llamado la ilustración también llamado el siglo de las luces, ¿ya? El siglo de las luces, es decir, durante la Edad Media lo que ocurre es un oscurantismo, el mundo está en tinieblas, en oscuridad, la superstición, perdón, me mordí la lengua, domina y la razón es lo que va a venir a iluminar, a librarnos, a sacarnos de ese estado de oscurantismo en el que vivimos. ¿Qué es lo que lo causa? Bueno, hay cambios socioeconómicos, lo que hemos dicho. La burguesía, acuérdate de palabrita muy, muy importante, ¿ah? Término muy importante, la burguesía empieza a tener más poder, poder económico. Se hacen muy, muy ricos. ¿Pero de quién es la burguesía? Industriales, banqueros, comerciantes, eh, los que empiezan a manejar los oficios liberales. Las ciudades han crecido, hay más gente, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto está causando esta ilustración. Hay un avance científico y técnico que va a permitir entonces empezar con este proceso, esta ideología, esta forma de pensar, que vamos a conocerla como la ilustración. ¿Por qué se caracteriza la ilustración? Bueno, se caracteriza porque vamos a tener una visión crítica de la realidad. Se caracteriza porque va a primar la razón. La razón es lo importante, el ser racional. Va a haber entonces un rechazo a la revelación divina y la tradición, es decir, van a cuestionar por qué seguimos una tradición, cuál es el motivo, hay un sustento lógico, racional, o simplemente porque siempre ha sido así lo vamos a creer.
Va a decir que la historia es un progreso, va a defender la libertad, ¿de acuerdo? Va a defender la libertad. Hay un, ¿no? Hay un reformismo político moderado, aparece el despotismo ilustrado, y esto entra en contradicción con las ideas que sustentan el antiguo régimen. ¿De acuerdo? El antiguo régimen te dice, el rey es rey porque Dios lo ha querido así. El providencialismo te va a decir que la historia es como es porque así Dios la ha planificado. Y Dios ha planificado la historia. Y la pregunta sería, ¿y tú quién eres para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú? Esta historia así como está, ordenada, organizada, es porque Dios lo ha querido. ¿De acuerdo? ¿En qué se basa? ¿Quiénes son los pensadores previos a la ilustración, de quienes van a beber los ilustrados? Bueno, vamos a tener dos. El primero va a ser nuestro amigo René Descartes. René Descartes es un filósofo francés, que es el padre del racionalismo, ¿cierto? Que es el padre del pensamiento moderno. Va a ser uno de los sustentos, considerando, recuerda que los ilustrados son personajes que van a considerar que la razón es importante, es lo primordial, y van a ser influenciados también por el filósofo inglés John Locke. Y con John Locke van a ser influenciados a nivel político, a nivel político. Profe, ¿qué dice John Locke? ¿Qué dice John Locke, profe? ¿Por qué John Locke es importante? Muy bien, Locke es importante porque Locke nos va a hablar algo del conocimiento, ¿no? Que seguramente en filosofía lo vas a ver, que nos habla de la tabula rasa. John Locke nos dice que todos los humanos nacemos sin ideas, que las ideas son producto de la experiencia. Entonces, si John Locke defiende la idea que el hombre nace sin ideas, la pregunta sería, ¿todos los hombres somos iguales o hay una diferencia entre nosotros? ¿Qué dices tú? Si John Locke dice que el hombre nace sin ideas, ¿todos los hombres somos iguales o hay una diferencia entre nosotros? ¿Qué opinas? Muy bien, Ebony. Todos somos iguales porque no hay una diferencia, porque todos nacemos sin ideas. Nadie nace diferente al otro. Entonces, si todos somos iguales, hay una razón de ser. Hay una razón de ser para que el rey tenga poder sobre el resto, tenga más derechos que el resto para gobernar. No, profesor. La idea de John Locke, por si acaso, se llama, a nivel político, se llama liberalismo. Si te preguntan, padre del liberalismo, tú dices John Locke. John Locke dice que todos los hombres nacemos iguales y como somos iguales, todos somos libres. Todos somos libres, nadie tiene más derechos sobre otro. ¿De acuerdo? Esta forma de pensar, ¿no? En la que dice todos somos libres, todos somos iguales, y si somos libres, tenemos derecho a trabajar para poder sostenernos. Y si somos y tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a tener nuestra propiedad privada. Nuestra propiedad privada. Punto importante para los burgueses, ¿ah? Entonces, el liberalismo, profesor de John Locke, aboga por la libertad, aboga por la igualdad y aboga por la propiedad privada. Propiedad privada. Ahí está. Estos pensadores, este pensador inglés y por David Hume y otros más, que son pensadores del siglo XVII, van a influenciar,
van a influenciar en los ilustrados. ¿Qué nos dicen estos pensadores? Bueno, sostienen la sociedad es un contrato voluntario entre individuos, lo que se llama el contrato social. Se dice por lo que el mejor sistema político es el que proporcione mayor felicidad a un mayor número de individuos. Entonces, el Estado tiene como misión la felicidad de los ciudadanos, ¿ya? Y puede ser una monarquía absoluta, ¿no? Absolutismo, o una monarquía limitada. Monarquía absoluta, lo que propone el señor Thomas Hobbes, donde dice que se necesita un Estado fuerte, un gobierno fuerte que mantenga el orden, ¿no? El libro de Hobbes es el Leviatán. El Leviatán. Perdón, el Leviatán. Y otros que dicen que debe haber una monarquía limitada, como dice nuestro amigo John Locke. O sea, debe haber un parlamento. ¿No? Un parlamento que limite el poder de la monarquía. Estas ideas van a influenciar, vuelvo a repetirte, sobre los ilustrados. Profe, los ilustrados, básicamente, los más famosos, ¿dónde son? Franceses. Franceses. Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿De acuerdo? Son los pensadores ilustrados del siglo XVIII en Francia. Ahorita vamos a entrar en detalle cada uno de ellos. Pero también influencia en la economía. Aparece la escuela fisiocrática. A ver, ¿tú has visto en economía escuelas económicas? Creo que sí, ¿verdad? Nos dice que la riqueza proviene de la tierra, ¿de acuerdo? Es decir, proviene de la agricultura. Y acá no debe haber una intervención del Estado. Y también la escuela clásica económica propuesta por el señor Adam Smith. Adam Smith propone en su libro La riqueza de las naciones que la riqueza se basa en el trabajo. ¿Ah? Nos dice que el egoísmo es fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene su empresa o su negocio, bueno, digámoslo así, y usted quiere para sí mismo, usted quiere hacerse más rico, en eso que usted se hace más rico, a su vez, ¿no? Porque quiere que su empresa progrese, genera trabajo para otros, entonces genera una riqueza a toda la nación, ¿de acuerdo? A toda la nación. Entonces, Adam Smith, la escuela clásica económica, ¿no? El llamado liberalismo económico, Smith, ¿no? Luego vendrían pues los otros representantes serían David Ricardo, Malthus, etc. Eso ya lo vas a ver en economía. Entonces, quiero que te acuerdes que a nivel económico, la ilustración apoya, fomenta las escuelas fisiocráticas y la escuela clásica del liberalismo de Adam Smith. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? A ver, ¿cuál es el modo de producción bajo el cual se desarrolla la ilustración? Tenemos que el capitalismo industrial está en auge. ¿Ya? El comercio, la industria empieza a hacerse grande. Entonces, esto, vuelvo a repetirte, le da poder económico a los burgueses. Y cuando tienes poder económico, quieres el poder político. La tesis principal de la ilustración, ¿no? El pensamiento ilustrado, le dice la razón libera, pero la razón está limitada por la experiencia, lo que te dije con John Locke. Además nos dice que la razón nos informa de cómo ocurren los sucesos en el mundo. La razón es el motor de progreso y liberación del hombre. Es decir, el hombre es más libre entre más racional sea. Y el ser racional te hace libre. Ahí hay un feedback, ahí hay una retroalimentación. La razón me hace libre, la libertad me da más razón y voy entrando entonces una suerte de mejora. Entonces, la razón
Es muy, muy importante entonces para los ilustrados. Muy bien. Oh, un meme. Tenemos un meme el día de hoy. Ahí está. Eh, Si la ilustración combatió la ignorancia y la tiranía, ¿por qué estamos como estamos? En un mundo en el cual, pues, no podemos decir que somos el mejor mundo posible, ¿no? Si hay gente que cree que un chip te lo van a implantar con una vacuna, podemos pensar lo que sea. Características del pensamiento ilustrado. Hay un optimismo por el progreso, es decir, cada vez podemos mejorar más, somos optimistas, el progreso no es todo. Te dice que entre más uses la razón, pues más libre serás, lo que ya dijimos. Hay una clara influencia de la ciencia. Tenemos a pensadores como Isaac Newton, David Hume, un filósofo y un físico. Y te dice que la información debe ser adquirida por los sentidos. Por los sentidos. Es decir, la experiencia. Ahí está. Representantes de la ilustración. Tenemos a Denis Diderot, que nace en 1713 y muere en 1784. Es un eminente materialista, nuestro amigo Diderot. Se dice que la materia es lo único real. Está adaptado a todo cambio porque posee sensibilidad. ¿Ya? El Diderot es un crítico del antiguo régimen. Él es francés, por si acaso. Vamos a hablar de franceses. Es un crítico del antiguo régimen, es un crítico de la religión. De la religión, porque vuelvo a repetirte, es materialista. Él considera que la explicación del mundo es la materia. Y por lo tanto, cuestiona los privilegios de ciertos grupos de poder. Diderot tiene un gran proyecto de su vida, la enciclopedia, junto a D'Alembert. ¿Qué es la enciclopedia? Diderot es hijo de un artesano, de una persona dedicada a la fabricación de cuchillos, un cuchillero ya, para que me entiendas. Y Diderot cuando era joven, intentó seguir el oficio de su padre. Recuerda que en esta época, normalmente tú sigues lo que hace tu padre. A lo que hace tu padre, tú eres heredero. Diderot, y no le salían bien los cuchillos, pues. Entonces Diderot se dedicó a pensar. Él venía de provincias de Francia, era hijo de un artesano, o sea, no era pues de las clases altas. Y él en la enciclopedia quería reunir toda la información, todo el conocimiento francés de ese momento. Y también quería incluir los oficios, las técnicas de los diferentes oficios de los artesanos franceses. Cosa no menos importante, como yo imagino una reivindicación de su padre, sus orígenes. Ahora, la enciclopedia, pues, no era básicamente un libro muy querido por las clases altas. No era muy querido por las clases altas. Eh, Además, iba a ser un texto de varios tomos donde se ponía todo el pensamiento, pero de una forma racional y científica. Diderot estuvo preso buen tiempo por cuestiones, pues, sus opiniones, su ateísmo y todo el asunto. Y nuestro amigo Diderot logra al final publicar la enciclopedia. ¿Por qué? Porque él era amigo del amante del rey. Él era amigo del amante del rey. Entonces tenía cierta influencia. Cuando Diderot publica la enciclopedia, ahora, profesor, para las clases populares, no. Un tomo de la enciclopedia estaba, si no me equivoco, 900 francos. Un artesano promedio ganaba 15 a la semana. O sea, no iba a poder comprarlo. La enciclopedia era un libro para las clases altas. Lo prohibieron, pero la prohibición de la enciclopedia en realidad genera esto.
las prohibiciones está visto. Yo no entiendo por qué la gente sigue prohibiendo cosas, pero cuando tú quieres que algo no sea leído, visto, la gente no hable, debes prohibirlo. La prohibición genera en las personas algún tipo de interés. La gente le entra la curiosidad. Oye, ¿por qué lo han prohibido? ¿Ah? No sé, vamos a ver, hay que leer. El morbo. Entonces la gente más lo busca, más lo lee. Se empezó a vender de forma así, pues, lo que tú llamas caleta, ¿no? Empiezan a vender, pues, la enciclopedia. Se hace muy, muy famoso. Entonces nuestro amigo Diderot, recuerda, él es amigo de los reyes, amigo de los religiosos. Bueno, entre comillas eso, ¿ah? Está la enciclopedia, ahí está, uno de los tomos. Otro meme. Hoy es el día de los memes ilustrados. Ahora entiendes por qué Diderot, después de ver este meme, entiendes por qué Diderot no lo querían, ¿verdad? ¿Cierto? Frase de Diderot. El hombre solo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote. Ah, ya. Proveedor, están atacando al rey. Al rey. Profe, ataca a los sacerdotes. Sí, al clero. Profe, el primer y segundo estado atacados. Muy bien. Ese es nuestro amigo Diderot, para que más o menos recuerdes. Otro ilustrado importante, Montesquieu. Montesquieu, que nace en 1689 y muere en 1755, es autor, y mira, acuérdate, el libro importantísimo, ¿ah? Tú debes acordarte, el nombre de estos libros, El espíritu de las leyes. Montesquieu te va a decir que las formas del Estado están influenciadas por el clima y la geografía, y lo más importante, por lo cual yo voy a recordar a Montesquieu, voy a acordarme de él siempre, ¿ah? Él propone la separación del Estado en tres poderes. Sí, los poderes que tú conoces hoy en día, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son los poderes? Acuérdate de tu curso de cívica, acuérdate de tu curso de cívica. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Sigo esperando tu respuesta. Muy bien. Judicial, legislativo, ejecutivo. Muy bien, nuestra amiga ahí. Muy bien, niñas, todas. Se ve que están bien en su curso de cívica, le están enseñando bien. Eso es bueno. Eso es bueno. El poder ejecutivo ejecuta, es el que administra, el poder legislativo hace las leyes, el poder judicial administra justicia. Pero si tú te acuerdas la frase de nuestro amigo, el Rey Sol, él dice, el Estado soy yo. Él administra, él hace leyes, él imparte justicia. Dice, si todo el poder está en una sola persona, es inevitable que esta persona, al tener demasiado poder, se nos corrompa y no haga las cosas de manera adecuada. Que dice Montesquieu, hay que dividir ese poder. No puede haber un solo poder, que sea de a tres. Obviamente está chocando directamente con el rey. Obviamente está chocando directamente con el rey. No es bien visto esto, por si acaso, ¿ya? Entonces te preguntan, ¿quién ha propuesto la división del poder en tres? Vamos a decir que es nuestro amigo Montesquieu. Ahí está. El espíritu de las leyes. ¿De acuerdo? El espíritu de las leyes. Muy bien. Otro ilustrado, Voltaire. Nuestro amigo Voltaire nace en 1694 y muere en 1778. Es autor de algunos libros que vamos a encontrar y vamos a recordar, como Ensayos sobre las costumbres, Cándido, cartas filosóficas que también se llaman, a ver acá, también se llaman cartas a los ingleses. Es un ilustrado
por excelencia. ¿Ah? Recuerda que la Ilustración es una ideología ¿de quién? ¿De la aristocracia o de la burguesía? ¿De quién es la Ilustración una ideología? ¿A quién defiende la Ilustración? ¿A los burgueses o a los aristócratas? A la burguesía, a la burguesía. Y por lo tanto, la burguesía, profe, son los empresarios, sí. Profe, son los negociantes, sí. ¿Y ellos qué quieren? Propiedad privada. Propiedad privada. Por eso, nuestro amigo Voltaire, de esta clase social, nos dice que la propiedad privada es beneficiosa. Beneficiosa. Además, dice que la sociedad permite controlar el deseo indiscriminado. Es decir, te dice que al tú querer propiedad privada, pues intentas hacerte con más propiedad cada vez, cada vez, cada vez, y eso ayuda a que la economía mejore, a que la economía mejore. Pero la sociedad, pues entonces te limita, ¿no? Evita que este deseo sea incontrolado por propiedad. Entonces, ¿la sociedad es buena o es mala? Según Voltaire. ¿La sociedad es buena o es mala? ¿Qué dices tú? ¿Sociedad es buena o sociedad es mala? Según Voltaire. La sociedad es buena, porque es lo que te va a limitar para evitar que la sociedad el hombre se desbande. ¿Ah? La sociedad es buena. Por ahora, luego acá abajo nos dice todas las sociedades son beneficiosas para el hombre. Ahí está nuestro amigo Voltaire. Míralo, analízalo, obsérvalo, disfrútalo. Muy bien. Uno de sus libros importantes es Cándido. Ahora, nuestro amigo Voltaire fue deísta, no confundir. Voltaire no es ateo, ¿ya? Voltaire no es ateo. El deísmo te dice que es una religión natural, existe una fuerza natural, un orden natural, un ser superior que no está ligado a las religiones, pero que existe un ser superior que ordena, organiza el mundo, ¿de acuerdo? Es un defensor de la libertad de pensamiento. Voltaire aboga por la tolerancia. Él aboga por la tolerancia. Recuerda que el antiguo régimen, el rey tenía tanto poder que el rey no aceptaba que nadie lo critique, lo cuestione. Entonces Voltaire defiende la tolerancia. ¿Ya? Defiende la tolerancia. Voltaire era un hombre de clase acomodada, le gustaba vivir bien, le gustaba vivir bien. Él decía que la felicidad está en lo superfluo y necesitábamos lo superfluo para ser felices. Ah, él no era así pobretón, no, no, no. Él vivía bien, le gustaba la buena vida, tuvo un par de escándalos por ahí, ¿no? Por su vida un poco licenciosa, un poco libertina. Muy bien, dos memes más. Por ejemplo, acá nos dice, cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. ¿Ah? Bonita. Y una frase acá, seguramente apócrifa, que no se ha comprobado que sea de él, pero bueno, en la cultura popular lo ha puesto como él, el pensador, quien dice esta frase. Dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. ¿Ya? Tu derecho a expresarlo, ahí está. ¿De acuerdo? Frase de Voltaire. Entonces no te olvides, Voltaire, la tolerancia, la tolerancia. Voltaire hablaba de la tolerancia. Muy bien. Nuestro amigo Rousseau. Nuestro amigo Rousseau. ¿Qué podemos, profesor, decir de Rousseau? Es autor de un libro muy importante, El contrato social. Rousseau aboga por la soberanía popular. Es decir, el poder del gobernante emana ¿de quién? Emana del pueblo. Son los ciudadanos quien
le dan poder al gobernante. ¿Ya? Le dan poder al gobernante. Que es básicamente la base de nuestras democracias actuales, ¿no es cierto? La base de nuestras democracias actuales. Y Rousseau nos dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ah, nos acordamos de Maquiavelo. ¿Te acuerdas de Maquiavelo? Maquiavelo, ¿qué te decía? El hombre no es ni bueno ni malo, pero tiende al mal. Rousseau te dice, el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. A ver, dime, ¿Voltaire estaría de acuerdo o en desacuerdo con Rousseau? Voltaire, ¿estaría en acuerdo o desacuerdo con Rousseau? En desacuerdo, en desacuerdo. Muy bien, en desacuerdo. Y además, mira, Rousseau lo que nos dice, nos dice algo escandaloso. Dice que el origen de los males de la sociedad es la propiedad privada. Ah, muy bien. Nuestro amigo Rousseau, no te olvides, el contrato social, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, y él habla de la soberanía popular. Ahí está nuestro amigo Rousseau. Rousseau no era de clase alta. Rousseau era un calvinista. Rousseau era un calvinista, un hombre entregado entonces a la religión, profe. Ahí está el contrato social. Muy bien. Oh, dos memes más. ¿Tú te acuerdas quién es él, no? Ya lo hemos mencionado. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Acá a la izquierda. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No te acuerdas? ¿Ves? Tienes mala memoria. Tienes mala memoria. Por eso te engañan. Empieza con V. Empieza con V. Voltaire. Voltaire. ¿Ya? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice, habla de la importancia de la tolerancia. Odia a Rousseau. Odia a Rousseau. Profe, ¿por qué pasa eso? Tranquilo, ahorita vamos a explicarlo. El reto rousseauiano etiqueta a ese amigo tan hipócrita que podría hablar de lo bueno mientras abandona a sus hijos. Profesor, no entendí. No me dio risa. Tranquilo, es que no sabes. ¿Qué es lo que ocurre? Rousseau es admirador de Voltaire. Rousseau adoraba a Voltaire, lo admiraba, quería ser como él cuando fuera grande. ¿Y qué ocurre? Rousseau un día le manda uno de sus libros a Voltaire para que Voltaire lo revise, lo lea. Voltaire lo revisa y le manda una carta en la cual le dice que nunca había leído un libro así, que él no pensaba que algo así fuera posible. Así, tú imagino Rousseau emocionado, Voltaire diciendo que nunca ha leído algo como lo mío, que no sé qué. ¿Dónde le dice al final, después de leer su libro, señor, lo primero que puedo pensar es que me da ganas de andar a cuatro patas? Porque me ha puesto casi como un animal. Por el hecho que el hombre es bueno, es casi como un animalito. Entonces, obviamente, a Rousseau no le pareció nada bueno, ¿no? ¿Y qué hizo Voltaire? Rousseau luego se molestó, bueno, hubo ahí unas trifulcas, y luego Voltaire, que es una buena persona, sacó un panfleto, así un texto caleta, escondido, sin nombre, donde acusaba a Rousseau, porque Rousseau tenía, si no me equivoco, 5 hijos, y todos sus hijos los mandó al orfanato. Todos sus hijos los mandó al orfanato. Entonces, algo criticando, ¿no? Rousseau nos habla de el hombre es bueno, el hombre es lleno de bondad, que toda la bondad, lo bueno, ¿y qué hace Rousseau? Abandona a sus hijos. Los abandona, los deja a un lado, los manda al orfanato, en lugar de preocuparse por ellos. Entonces, por eso viene la burla. ¿Cómo puedes decir, hablar de que el hombre es bueno y abandonar a tus hijos al mismo tiempo? Ese es hipócrita. Ese es hipócrita. Es como cuando tu novio hablaba de fidelidad, hablaba de ser fiel.
Bien conchudo, ¿no es cierto? Bien conchudo. Igualito. Y esto fue una trifulca, pues, así brutal. Vuelvo a repetirte esa. El odio, pero Rousseau nunca pudo decir algo malo total de Voltaire. Cada vez que Rousseau se molestaba, le mandaba una carta y primero le decía que lo quería, que era lo máximo, pero que era mala persona. Eh, Al final, Voltaire muere primero, y Rousseau escribe diciendo que, aunque él tenga motivos para odiar a Voltaire, y aunque él tenga motivos, y que Voltaire era malo, realmente era una mala persona, no podían negar lo bien que le ha hecho a la humanidad, sus ideas. Entonces Rousseau decía, hay que poner un velo en las cosas malas y hay que quedarnos con lo bueno que ha hecho Voltaire. Un tiempo después, creo que, si no me equivoco, es casi un mes después nada más, Rousseau muere. O sea, murió Voltaire y al mes se murió Rousseau. Cuando gana la Revolución Francesa, los dos son enterrados como héroes de la Revolución, y cuando se restablece la monarquía, sus tumbas son atacadas y saqueadas y destruidas. ¿Ya? Entonces, ahí están dos pensadores que no se querían mucho. Bueno, Voltaire no lo quería a Rousseau, Rousseau lo adoraba, Rousseau está enamorado de Voltaire. Muy bien, hasta ahí. ¿Nos entendemos? La burguesía, con esta forma de pensar de la Ilustración, encontró formas de esparcir sus ideas, de llevar a todos. Para eso son los libros, los panfletos, para transmitir sus ideas. ¿Cuál era lo importante? Que todo el mundo creyera lo que ellos defendían. ¿Profe, era importante realmente? Sí, era importante tumbar el antiguo régimen. Era importante, porque a fin de cuentas, eso de mantener al rey son tonterías. Pero la burguesía, con la Ilustración, cuando te dice el hombre es libre, el hombre es igual, tiene que entender algo usted. Cuando ellos dicen eso es para quedarse con el poder. Porque te pongo ahora. ¿Usted considera que ante el Estado peruano realmente, la práctica, usted, un alumno de Cono, es igual que, por ejemplo, el señor Roque Benavides, el señor Dionisio Romero, que son de los hombres más ricos del Perú? ¿Usted realmente considera que nosotros somos iguales a ellos ante el Estado peruano? En la práctica. No, profesor. Porque los burgueses no querían la igualdad de todos. Los burgueses querían la igualdad de ellos con los aristócratas, a fin de cuentas, que sean ellos quienes puedan gobernar. Y ellos decían, la clase social debe estar motivada por la cantidad de dinero que tenga cada uno, y no por una cuestión de derecho divino. Ténganlo en cuenta. Todo lo que vemos en historia se aplica ahora. Hay que entender cómo es la historia para saber por qué estamos tan fregados como estamos ahora. Bueno, algunos no están tan fregados, ¿no es cierto? Algunos viven bien. Especialmente si eres rico. Si eres burgués, va a defenderte.